Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Félix Sánchez aquí en vivo desde nuestras oficinas en San Isidro, California. Bienvenidos a la plática del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre dos temas muy importantes. El primero viene siendo qué es lo nuevo de la acción diferida DACA, o la terminación, mejor dicho, de DACA. Y finalmente platicaríamos un poquito sobre qué es lo que quiere decir cuando una persona necesita pedir un perdón y cómo conseguir ese perdón. Es muy importante que pongan atención, tomen notas. Si quieren más información, mándenos un mensaje directo y les podemos mandar ciertos enlaces de documentos o guías que les podría ayudar a ustedes en conseguir el famoso perdón. Antes de empezar, quiero invitarlos. Estamos muy emocionados porque por primera vez vamos a estar dando una presentación. Nos mandaron una invitación hace unas semanas, unos meses es más, de San Francisco, de dar una plática. Entonces nosotros con muchísimo gusto aceptamos y nosotros vamos a estar en San Francisco en The Women's Building, que viene siendo el próximo martes 26 de septiembre, empezando a las 7 de la tarde. El domicilio es el 3543, calle 18, en San Francisco, California. Nos pueden hablar si están interesados en asistir a esa plática, si están en el área de San Francisco, Oakland, San José, estamos ahí para servirles. Nuestro número de teléfono aquí es el 619-662-2170, 619-662-2170, o mándenos un mensaje privado por medio de Facebook. Otra vez, ese seminario va a ser en San Francisco el 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Si quieren más información, por favor, mándenos un mensajito. Estamos muy emocionados que nos hayan invitado hasta San Francisco. Nosotros, ustedes saben, estamos aquí para ayudar a la comunidad, a dar toda la información que nosotros tenemos. Es increíblemente importante ahorita que obviamente con la terminación de DACA y muchos otros programas que estamos viendo ahorita que están eliminando, de que uno tome acción, ¿verdad? De que uno se informe y aparte de informarse, de que empiece un trámite migratorio, porque tener la información no es suficiente. Tener la residencia, eso es lo que queremos, y eventualmente la ciudadanía. Así es que los invitamos al seminario de San Francisco, The Women's Building, el 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Entonces vamos empezando con DACA. Como ustedes saben, lo mencionamos ya 2-3 veces el día de hoy. El presidente el 5 de septiembre anunció la conclusión del programa DACA. El programa DACA es para aquellas personas que habían entrado antes de los 16 años de edad y que hayan estado en Estados Unidos por un periodo determinado. Y típicamente este programa le daba una protección contra deportación a esos jóvenes que entraron sin responsabilidad personal, y les daba un permiso de trabajo y una protección contra deportación. Desafortunadamente ese programa lo han eliminado el presidente, y por lo tanto nos dieron hasta el 5 de octubre para renovar. Si ustedes tienen un permiso de trabajo basado en la acción diferida en DACA y se vence antes del 5 de marzo, es muy importante que lo renueven. ¿Por qué? Porque eso va a extender su estatus temporal por un periodo de 2 años adicionales. Muy importante que lo renueven. Eso puede afectar si en algún momento ustedes quieren inmigrar por medio de una pareja, esposo, una esposa, o un hijo o un padre. Todos los programas alrededor de DACA, por ejemplo, los permisos para viajar, los permisos condicionales, desafortunadamente no va a ser factible, no va a ser viable presentar una renovación o una extensión, pero definitivamente una renovación de DACA sí lo va a hacer. Si tu permiso de trabajo se vence después del 5 de marzo, entonces desafortunadamente ahorita mi recomendación es espérate. Vamos viendo qué es lo que podemos hacer, vamos viendo si una de las otras propuestas toman efecto. El presidente Trump le dio al Congreso hasta el 5 de marzo para llegar a una solución para aquellos jóvenes, para no dejarlos desprotegidos. Varios de esos programas tienen mucho apoyo. El DREAM Act en particular viene siendo el estatuto que le daría a esos jóvenes que tenían DACA anteriormente, y a lo mejor uno que no tenía DACA pero de todos modos calificaría en las mismas protecciones de DACA por un periodo determinado, y eventualmente llegaría a una residencia o hasta una ciudadanía. Por lo visto tardaría aproximadamente 13 años para llegar a una ciudadanía, pero el camino existe para que ese joven pueda conseguir su residencia y eventualmente su ciudadanía. Entonces estamos muy emocionados de que eso sea una posibilidad en una legislación, un estatuto, una ley que permita la residencia legal de estos jóvenes, ¿verdad?
Nosotros estamos muy pendientes de las noticias políticas y por medio de nuestros congresistas estamos informados de todo lo nuevo y estamos esperando un voto próximamente. Hablando de nuestros congresistas, para nosotros es sumamente importante no nomás que los congresistas escuchen de nosotros y de nuestros soñadores, nuestros dreamers, pero también que escuchen de ustedes. Si ustedes están en Estados Unidos y tienen papeles o no tienen papeles, son residentes o son ciudadanos americanos, no es importante. Lo que es importante es de que ustedes hablen con su congresista, hagan esto una realidad, pónganles presión, es nuestro deber. Nuestro deber, nuestra responsabilidad hablar por aquellos jóvenes que no tienen voto, especialmente si son ciudadanos americanos, y obviamente los motivo a que se hagan ciudadanos americanos y que voten en las elecciones del próximo noviembre. Si quieren hablar con su congresista, dependiendo en su jurisdicción donde vivan, hay un enlace que podemos compartir con ustedes que es www.govtrack.us, G-O-V de Víctor, track.us, y ahí pueden encontrar su congresista, les pueden mandar correos electrónicos, correos normales, le pueden llamar por teléfono, hablen, pónganles presión a sus congresistas. Quiero que ellos sepan de que nosotros estamos apoyando y poniendo presión para que finalmente el DREAM Act, después de muchos años y muchas lágrimas, se haga una realidad. No queremos dejar a estos soñadores desprotegidos, ¿no? Entonces, por favor, apóyenos en esa tarea, ¿verdad? Se los voy a poner a ustedes. Yo solamente tengo una pequeña voz aquí en San Isidro, pero ustedes con la ayuda de todos aquí, nuestros seguidores por medio de Facebook, definitivamente vamos a hacer un grupo mucho más importante. Entonces, por favor, si quieren más información, mándenos un mensajito y les podemos dar hay una pequeña introducción a cómo contactar a su congresista para que apoyen el DREAM Act. Ok, el día de hoy si tienen preguntas, por favor, con mucho gusto, mándenos un mensajito ahí en el post directamente. Aquí tenemos a Lorena y Lorena va a estar haciéndome las preguntas conforme vayan llegando. Y en el transcurso quiero ir platicando sobre lo que viene siendo el perdón. Entonces, mucha gente sabe que si una persona está en Estados Unidos sin documentos o si una persona trató de ingresar a Estados Unidos con una visa fraudulenta o de alguna manera u otra tiene una infracción migratoria, todo el mundo sabe que tenemos la necesidad de pedir un perdón. Ahora, antes de que pidan el perdón o antes de que manden documentos o que contraten a una persona para que les ayude con el perdón, es muy importante que se aseguren que verdaderamente necesitan el perdón. No todo el mundo lo necesita. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, cuando uno ajusta, es decir, cuando uno inmigra dentro de Estados Unidos, que la persona puede evitar el perdón por completo. Entonces, si necesitan más información de eso, hace unas semanas hablamos de la diferencia entre un proceso consular y un ajuste. Los invito a que revisen ese video para que determinen si ustedes pueden ajustar dentro de Estados Unidos. Pero asumiendo que no pueden inmigrar dentro de Estados Unidos o asumiendo de que han cometido algún otro tipo de infracción migratoria, hay una posibilidad de que van a necesitar un perdón. Y si necesita un perdón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar un caso muy bien preparado. ¿Okay? El perdón es lo más difícil del proceso de la residencia, es donde le invertimos más tiempo y esfuerzo. Del punto de vista de nuestro cliente, típicamente tarda 2 o 3 meses para armar el paquete, para traer la documentación, para hacer todo lo que se necesita para presentar un caso bien hecho. De nuestro punto de vista también es donde le metemos más esfuerzo y empeño en desarrollar el argumento. ¿Por qué? El estándar para que una persona reciba su perdón es Si yo estoy migrando a mi esposa, yo necesito comprobar de que sin mi esposa yo voy a sufrir extremadamente. ¿Qué quiere decir eso? Yo, sin mi esposa, mi nivel de sufrimiento, de dificultades en Estados Unidos va a incrementar a un nivel extremo. Y eso es exactamente lo que el estándar es un nivel extremo. Ahora, se pueden imaginar, no nomás es un sufrimiento normal, ¿verdad? Entonces, el estándar no es bajo, el estándar es alto, ¿verdad? Todos los clientes que vienen aquí ante mí me dicen que su situación, yo estoy seguro que van a sufrir extremadamente. O sea, para mí no queda ninguna duda. Yo obviamente estoy de su lado. Sin embargo, para el gobierno no necesariamente. Para el gobierno necesitamos documentarlo, necesitamos comprobarlo con hechos y con papeles, ¿verdad? Si uno no tiene los documentos necesarios, entonces desafortunadamente el perdón va a ser negado.
¿Qué pasa si el perdón es negado? El tiempo va a ser más tardado, va a ser más costoso, obviamente más dolores de cabeza, tal vez un poquito más de preocupación por medio de nuestros familiares. Si el familiar está fuera de Estados Unidos, obviamente eso incrementa la cantidad de tiempo que estén fuera de Estados Unidos. Nosotros nos llegan muy seguido mucha gente que hizo el perdón por su cuenta o le ayudó un notario o algún preparador o a veces hasta otros abogados y fueron negados. A veces fueron negados 2 veces o hasta 3 veces. Entonces es importante que ustedes hagan el perdón y que lo hagan bien a la primera. Entonces quiero compartir con ustedes nuestros secretos, se podría decir, de cómo tener un perdón, cómo documentarlo, cómo tenerlo listo para que cuando se presente sea aprobado a la primera. ¿Okay? Entonces empezando, ¿qué es lo que el gobierno nos dice de la necesidad del perdón? Necesitamos enseñar dificultades al ciudadano americano o al residente que está pidiendo al solicitante. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo estoy migrando a mi esposa, yo soy lo que le llamamos el qualifying relative, ¿no? Mi esposa es la solicitante y yo soy el qualifying relative. Ahora, tomen en cuenta que no siempre es la persona que está pidiendo al solicitante. Por ejemplo, si yo estoy migrando a mi mamá, porque mi mamá tiene una infracción migratoria anteriormente. Vamos a poner hace 20 años ella trató de cruzar con una visa fraudulenta y yo la estoy inmigrando. Yo no puedo solicitar el perdón por mi mamá. No existe perdón por medio de hijos. El perdón solamente existe por medio de parejas, esposos o esposas o padres. Y esas personas tienen que ser ciudadanos americanos o residentes. Hay otros tipos de perdón que sí permite, pero la mayoría de los perdones y los perdones que estamos hablando el día de hoy van a ser por medio de parejas y por padres, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a poner que mi mamá se terminó casando con un residente y por X motivo yo de todos modos soy el peticionario y vamos a poner que es porque es más rápido el proceso. Entonces, mi mamá puede solicitar un perdón por medio de su pareja, su esposo residente, o, por ejemplo, por mi abuela, ciudadana americana, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente el peticionario va a ser la persona que va a solicitar, o el qualifying relative va a ser el que va a solicitar el perdón. Entonces, tomen eso en consideración. Pero el análisis, la determinación de quién es la persona que va a sufrir, definitivamente va a ser el qualifying relative, no necesariamente el peticionario. En pocas palabras, como dijimos hace un minuto, no hay perdón por medio de hijos. Entonces, si yo me enfoco en mis hijos cuando estoy tratando de pedir el perdón para mi esposa y el enfoque es exclusivamente en ellos y no en mí, mi perdón va a ser negado. ¿Por qué? Porque el análisis es si yo voy a sufrir, no si mis hijos van a sufrir, ¿no? Ahora, ¿quiere decir que no voy a platicar de mis hijos? Por supuesto que no, definitivamente. Esa es una de las razones más importantes de por qué yo necesito que mi esposa esté aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sin mi esposa yo no voy a poder mantener a mis hijos de la misma forma. Me va a costar más dinero y ese dinero va a afectar nuestro estándar aquí, nuestra vida aquí en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces voy a platicar de mis hijos, pero no me voy a enfocar exclusivamente en ellos. Muchos de los perdones que nosotros vemos que son negados o que por alguna razón están teniendo dificultades en ser aprobados, notamos que la persona se enfoca mucho en los niños. Y es importante otra vez, pero no es exclusivo, ¿no? Entonces, lo primero que quiere saber el gobierno es qué tipo de impacto a mi familia va a tener el que mi esposa no esté en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver? ¿Qué tipo de lazos tengo yo en Estados Unidos? ¿Quién vive aquí? Está mi mamá, está mi papá, están mis hermanos, están mis primos, mis tíos, mis amigos y aparte mis hijos están en Estados Unidos o todos ellos están fuera del país, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo un soporte social, familiar aquí en Estados Unidos, hay una posibilidad de que tal vez yo no voy a sufrir mucho si mi esposa no está aquí. El punto es cómo lo ve el gobierno, ¿no? Entonces yo necesito enseñar mis lazos a Estados Unidos. ¿Cómo hago eso? Si mi mamá es residente o ciudadana americana o mi papá o mis hermanos, yo quiero ver los pasaportes, las micas, las identificaciones que comprueben que ellos están en Estados Unidos y que yo tengo ese apoyo, ese soporte moral y económico y familiar, ¿no? Entonces yo le voy a pedir a mi mamá, por favor, ¿me puedes dar tu mica o tu ciudadanía, naturalización o pasaporte? Mi papá lo mismo, mis hermanos lo mismo, obviamente mis hijos, las actas de nacimiento de mis hijos, los pasaportes, identificaciones, récords de la escuela de mis hijos, para que enseñen de que aquí en Estados Unidos yo tengo lazos, ¿verdad? Los lazos dentro de Estados Unidos, y eso se compara con los lazos fuera de Estados Unidos. Entonces no nomás es suficiente decir, tengo familia en Estados Unidos.
¿verdad? A lo mejor tengo mi mamá, pero todo el resto de mi apoyo está en México. Está mi papá allá, están mis hermanos allá, tengo un negocio allá o tengo un trabajo en México. Bueno, eso es importante saber y compararlo. Entonces, ahí no nomás es lazos en Estados Unidos, es también la falta de lazos fuera de Estados Unidos. Y esa es la distinción que mucha gente no hace. Una de las cosas también muy importantes es quién tiene la responsabilidad de la manutención de esa familia que está en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si yo cuido a mi papá, o yo le mando dinero a mi papá y a mi mamá, o yo apoyo, tal vez mi sobrina vive con nosotros, ¿verdad? Obviamente mis hijos también lo mismo. Entonces también no nomás es tener los lazos, sino quién tiene la responsabilidad de mantener esos lazos, ¿no? Entonces en este caso, si yo pago manutención a mis hijos, pueden ser hijos de otro matrimonio, pueden ser unos sobrinos, pueden ser que yo le mando a mi mamá o mi papá dinero, toda esa información va a ser relevante. Otro punto es mi edad. Y aquí la idea es de que entre más grande la persona, más difícil que la persona se acostumbre o se pueda adaptar a regresarse a un país, o en mi caso, por ejemplo, irme a vivir a México sería probablemente no nomás impráctico, sino imposible, ¿verdad? Entre más edad uno, tiene más fuerte el argumento. Y no nomás es la edad, pero la cantidad de tiempo que uno ha estado en Estados Unidos. Si la persona ha vivido en Estados Unidos toda su vida, definitivamente va a ser un impacto muy fuerte el irse a vivir, reubicarse en un país foráneo, ¿no? Entonces, la cantidad de tiempo que la persona ha vivido en Estados Unidos. Y comparar eso con la cantidad de tiempo que la persona no ha vivido en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si yo soy que estoy pidiendo a mi esposa, pero yo me acababa de venir a Estados Unidos hace 2 años, va a ser muy difícil que yo compruebe de que va a ser muy difícil adaptarme a México si es de que yo viví toda mi vida en México. Entonces necesitamos hacer ese comparativo. Entre más tiempo en Estados Unidos y entre menos tiempo fuera de Estados Unidos, más fuerte mi argumento. También servicio militar. Si yo hice servicio militar, esa es una consideración muy importante que hace el gobierno. Entonces, definitivamente, si hay un servicio militar, es importante que lo notemos. Ahora, si hay servicio militar, les quiero decir, hay una oportunidad de que la persona pueda ajustar, no que tenga que pedir el perdón. Entonces es importante que lo veamos. Si hay un servicio militar previo o activo, es importante que primero vean un permiso condicional para familias militares antes de hablar del tema del perdón. Si necesitan más información del permiso condicional para familias militares, por favor, mándenos un mensaje privado y les podemos decir qué involucra y cómo se hace. Y también cualquier tipo de impacto emocional, educativo, social, psicológico, etcétera, de reubicarme en un país foráneo, ¿no? Entonces, ¿cómo me afectaría a mí el hecho que mi esposo se vaya y que yo me vaya con ella al país de origen de ella, ¿no? Ahora, antes de continuar, quiero hacer una diferencia, quiero enfocarme mucho en algo que el gobierno, yo diría un 90% de las negaciones que yo veo tienen un defecto, que probablemente es el defecto más importante de por qué las personas no pueden tener su perdón aprobado. Y eso es de que el enfoque siempre es en qué pasa si mi esposa se va y si yo me quedo, ¿ok? Y eso, aunque es importante, no es toda la historia, porque también existe la posibilidad de que mi esposa se va a México y yo me voy a México con ella, ¿no es así? Entonces, si yo le digo al gobierno, mira todas esas cosas que me van a pasar a mí, me va a afectar mi familia, mi economía, mi casa, mi negocio, tengo mi mamá, mi papá, mis hermanos aquí en Estados Unidos, me va a afectar mucho el que mi esposa se vaya a vivir a México. Entonces, el gobierno va a decir, pues, vete a México, vete con tu esposa, ¿verdad? Para que no estés separado de ella. Entonces, ¿cuál es la otra parte que tenemos que comprobar? Yo ya pude comprobar de que si yo me quedo en Estados Unidos, ella se va, a mí me va a afectar. Pero también tengo que comprobar si yo me voy de Estados Unidos, también me va a impactar al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿qué pasa si es de que mi esposa se va y yo me voy con ella? ¿Qué le pasa a los $300 que yo le mando a mi papá para que él pague su renta? Si yo me voy a México, yo ya no le voy a poder mandar ese dinero a mi papá y él tal vez va a sufrir por esa situación. Si yo me voy a México, mis hijos los voy a dejar desprotegidos. No le voy a poder pagar manutención a mi hijo que tuve de otra pareja.
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se les olvide la otra parte de la ecuación. No nomás es qué pasa si nos separamos, sino qué pasa si los dos nos reubicamos a un nuevo país, para mí, ¿no? Entonces, no se les olvide esa parte. La mayoría de los perdones que son negados, esa es la razón, ¿ok? Ahora, otros factores importantes, impacto social y cultural. Entonces, por ejemplo, miedo de persecución. Nosotros aquí en Estados Unidos escuchamos muchas historias de problemas que pasan cuando un americano se va a vivir al extranjero, ¿no? A veces son atacados, son asaltados, son perseguidos, a veces por el gobierno, por la policía o por extorsionistas, etcétera, tratando de sacarles dinero, y a veces hasta se convierten en temas violentos. Entonces, por lo tanto, hay ese factor muy importante, la percepción de que este extranjero está en México y puede ser víctima, ¿no?, de este tipo de persecución. Falta de acceso a instituciones sociales. Entonces, si yo pertenezco a algún tipo de organización no lucrativa o yo participo en una religión que tal vez no tenga una contraparte en el extranjero, o otra cosa de esa naturaleza, ¿no? Estigma que yo pueda sufrir estando fuera del país. Por ejemplo, para parejas que son homosexuales, tal vez hay un país extranjero como México, que es un país relativamente conservador, que tiene historia de persecución a parejas gay o parejas homosexuales, podría ser un argumento muy fuerte. Lo mismo con idioma. Si yo, por ejemplo, no hablo el español y mi esposa se iría a México, yo me voy con ella, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Si yo no hablo el idioma, ¿cómo voy a agarrar un trabajo? ¿Cómo me voy a mover en un mundo que no habla mi idioma? Lo mismo con gastos, la dificultad de ir a visitar a mi pareja. Si mi esposa es de Guerrero, por ejemplo, y ella se iría a Guerrero a vivir, ¿qué costo tiene el que yo cada mes o cada 2 meses me contrate un avión o me vaya de vacaciones con mi esposa para ir a visitarla un fin de semana, llevarme a mis 2 hijos, y el gasto, el impacto económico que eso involucraría? Oportunidades educativas para mis hijos y para mí. Si yo estoy, por ejemplo, ahorita estudiando una licenciatura, o a lo mejor estoy estudiando para mecánico o algún tipo para enfermera, y yo necesito terminar mis estudios, ¿qué oportunidades educativos existen en el extranjero? Ese es un factor muy importante que mucha gente deja fuera. Obviamente trabajo. Si yo me voy a México, yo tendría que dejar mi trabajo aquí en Estados Unidos, y qué impacto tendría. Y no nomás es el impacto, sino también comparativo. Si yo me voy a México, por ejemplo, ¿cuál es el salario que yo puedo percibir en el extranjero? Si aquí yo estoy ganando un salario mínimo, vamos a poner que estoy ganando entre 10 y 12 dólares la hora, creo que aquí en California son 11.50, 11.75. El salario mínimo en México son 4 dólares al día, ¿verdad? Entonces aquí en un día estaría ganando 80, 90 dólares, en México estaría ganando 4 dólares. ¿Qué tipo de impacto tendría eso? Especialmente si hay deudas, ¿verdad? Préstamos de carro, préstamos educativos, tarjetas de crédito, ¿verdad? O simplemente gastos que tengo, como en bancarrota. A veces uno tiene que pagar sus deudas, y si yo me he declarado en bancarrota, esa es una evidencia muy fuerte. Entonces, estos factores son factores típicos que mucha gente se les olvida mencionar en su paquete de perdón. Obviamente ya platicamos de impacto económico, pero no nomás es el impacto económico de tener, por ejemplo, que mandarle dinero a mi esposa, sino cuál es el impacto de ir a visitar a mi esposa, cuál es el impacto de tener que vender mi casa o mi negocio, si yo me quiero ir a reubicar a otro país, qué tipo de estándar de vida me espera en el extranjero si es de que yo me voy a vivir con mi pareja en Guerrero, por ejemplo. Y obviamente cuáles son los gastos extraordinarios. Aquí estamos hablando de gastos médicos o gastos educativos relacionados a mis hijos o a mí, ¿verdad? Todo eso es muy importante. Salud. Salud es probablemente el factor más importante que nosotros vemos que la gente se omite de su solicitud. Entonces, la salud, aquí no nomás estamos hablando de medicamentos que está tomando, visitas al doctor o clínicas o cirugías que se han hecho. También está el impacto a la salud emocional y mental, o sea, el impacto psicológico.
Yo diría que el 90, el 95% de los perdones que nosotros presentamos van con un análisis psicológico. Y la razón que es importante el análisis psicológico es porque el psicólogo, el terapeuta, va a hacer un análisis de lo que viene siendo, es un análisis de una tercera persona que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Es una persona que no me conoce, no es mi mamá hablando una carta diciendo cuánto voy a sufrir yo si mi esposa no está en Estados Unidos. Ese es un profesional que no tiene nada que ver conmigo. Es una persona neutral, en pocas palabras, ¿no? Entonces esta persona va a hacer un análisis si yo estoy verdaderamente sufriendo. Y esa persona va a hacer un análisis también general de qué tipo de sufrimiento, qué tipo de impacto va a tener si yo no puedo estar en Estados Unidos con mi esposa, o si mi esposa está en el extranjero y yo estoy separado de ella, o si yo me iría con ella a su país de origen. Entonces, el análisis psicológico es sumamente importante. Obviamente requiere más tiempo, requiere más esfuerzo. Definitivamente es un costo adicional si es de que uno no tiene un seguro médico que lo pueda cubrir, pero muy importante. Yo diría, con la excepción de unos casos que tenemos donde el impacto médico es muy evidente, porque tuvo la persona tal vez cáncer anteriormente o tiene unas enfermedades muy fuertes, el impacto psicológico definitivamente es una manera de comprobar en la ausencia de esos padecimientos más fuertes, ¿no? Entonces, búsquense a un terapeuta o psicólogo que tenga bastante experiencia con este tipo de trámites. Y definitivamente que tenga experiencia con un análisis psicológico relacionado a temas de inmigración. Hay una manera muy especial de hacer este tipo de análisis, no nomás es una cartita de un doctor diciendo sí, esta persona va a sufrir si su esposa no está en Estados Unidos. No, hay un análisis completo que se tiene que hacer y eso no se hace después de una visita al psicólogo, tiene que ser durante una serie de terapias que la persona se involucra, ¿no? Si necesitan una recomendación, nosotros tenemos una persona que recomendamos aquí en nuestra práctica. Su práctica está limitada a solamente California, pero definitivamente es una persona que nosotros le tenemos mucho respeto y ya es muy profesional. Definitivamente una persona que no va a pintar la historia simplemente de la manera que nosotros queremos. Es una persona muy profesional y que nos va a decir en su análisis verdaderamente si la persona va a sufrir o no. Entonces, repito, es una persona neutral, una persona que tenga la experiencia en este tipo de trámites y obviamente que tenga mucha credibilidad en escribir su argumento, ¿no? Pero aparte de eso, no hay que omitir también cuestiones de salud que no tienen que ver con psicología o en nuestro estado mental. También, por ejemplo, como mencioné, cáncer, diabetes, alta presión, pero también hay otras cosas como insomnio, ¿verdad? Unas cosas que son relacionadas a ansiedad. Me da un impacto increíble cuántas personas están sufriendo verdaderamente por el estrés que están viviendo todos los días de tener a un familiar sin documentos y pasar por el proceso de inmigración. O sea, yo me puedo imaginar que es un estrés y una ansiedad increíble. Sin embargo, esas personas nunca hacen el esfuerzo de ir a agarrar algún tipo de ayuda o asistencia. En este tipo de trámites es impactante cuántas personas me han dicho después de que fueron a terapia que me dicen, ¿sabes qué? Ya me gustó tanto que me voy a quedar en la terapia porque verdaderamente me ayudó. Entonces, para ellos verdaderamente los felicito porque este tipo de impacto emocional y psicológico definitivamente puede causar mucha ansiedad y mucho estrés innecesario. Y no nomás a la persona, sino también a los hijos, ¿verdad? Entonces, a toda la familia. Otro factor importante son las condiciones del país a donde se va a reubicar mi familiar. Entonces, por ejemplo, para la mayoría de mi práctica son para mexicanos, pero también tenemos clientes en todas partes del mundo, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos que ver cuidadosamente cuáles son las condiciones del país donde se reubicaría mi familiar. Si existe un reporte del Departamento de Estado, es importante ir a ver el reporte del Departamento de Estado porque ahí nos va a dar muy buena información de quién necesita evitar viajar a ciertos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, México es un país muy grande y no todas las áreas de México está lleno de corrupción y de violencia. Muchas partes de México están simplemente no hay ningún problema. Entonces, la pregunta no es si México en general es un país violento, la pregunta es si el lugar donde se va a ir mi esposa, si ese es un lugar violento, ¿verdad? Un lugar donde yo podría tener un impacto a mi salud o a mi persona.
Entonces, estados como desafortunadamente Michoacán o Guerrero recientemente, Baja California, diferentes áreas donde el Departamento de Estado dice, ¿sabes qué? Ciudadanos americanos, no vayas a esta parte de México. Tal vez puedes ir a otras áreas donde no va a tener este impacto, pero en esas áreas definitivamente evita. Entonces nosotros nos enfocamos en esas áreas y obviamente lo publicamos en el momento de presentar nuestra solicitud. ¿Qué más? Factores especiales como una discapacidad mental, una discapacidad física, especialmente si en el país, en el extranjero, no existe un apoyo social o médico para mi discapacidad. Entonces, por ejemplo, aquí si una persona tiene una discapacidad física y anda en silla de ruedas, por ejemplo, por el Americans with Disabilities Act, tengo acceso verdaderamente a casi cualquier área que yo quiera viajar. Sin embargo, si yo estoy en México, no voy a tener esa posibilidad. Si yo ando en silla de ruedas, en México tal vez no voy a tener esa facilidad, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eso va a tener un impacto en mí. Y al último quiero mencionar hijos, ¿no? Entonces, los hijos es un factor muy importante, como mencioné en el principio. Definitivamente no hay que excluirlos. Y no nomás los hijos, también el impacto psicológico, mental de mis hijos, ¿verdad? Si mis hijos ya son de cierta edad, que tienen 8 o 9 años de edad, y muchos de mis clientes, sus hijos vienen conmigo y me dicen, están muy conscientes de lo que está pasando, ¿no? No quiero que deporten a mi mamá o mi papá. Definitivamente hay un impacto emocional, psicológico sobre los hijos y es importante documentarlo, ¿no? Entonces no hay que evitar hablar de los hijos, simplemente hay que saber cómo hablar de los hijos. Entonces, si mis hijos van a sufrir emocionalmente o su educación va a sufrir o cualquier cosa de mis hijos van a sufrir, la pregunta viene siendo, ¿cómo me impacta a mí? ¿Verdad? Entonces, si mis hijos van a pasar por una situación emocional o ansiosa, ¿cómo me impacta eso a mí? Entonces, no nomás es suficiente decir, mis hijos van a sufrir. Lo que tengo que decir es, mis hijos van a sufrir y yo voy a sufrir por el sufrimiento de ellos, ¿verdad? Al fin es cómo me impacta a mí. Acuérdense, el enfoque es en el qualifying relative, en este caso el esposo ciudadano americano. Entonces, no nomás es hablar de los hijos, es saber cómo hablar de los hijos. Lo mismo para cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando de mi mamá, por ejemplo, que no tiene nada que ver con mi esposa, pero mi mamá va a sufrir porque tal vez mi mamá vive conmigo o yo le pago la renta o mi mamá está en silla de ruedas o tiene algún tipo de atención especial que necesita y yo soy la persona que la lleva al doctor, que la recoge el doctor o que la apoya económicamente. Si yo me voy del país, ella ya no va a tener ese apoyo, va a tener un hueco en su vida. Entonces, mi mamá va a sufrir, ¿ok? Aquí es como va a sufrir mi mamá. Ahora, ¿qué impacto va a tener sobre mí? Entonces, mi mamá va a sufrir porque no le va a poder mandar su dinero o no lo va a poder llevar a su doctor, su vida corre peligro y eso me impacta a mí, o mi miedo, o mi preocupación, o mi ansiedad de dejar a mi mamá sola en Estados Unidos. Esa es la parte importante, no nomás los hijos, sino también la familia adicional, o mi sobrina que vive con nosotros, o yo le mando dinero a mi hermana, o no, la verdad no importa cuál sea el argumento, nomás es cuestión de cómo girar el argumento para asegurar de que cumpla con los requisitos de lo que pide inmigración. ¿Cómo voy a comprobar eso? Yo le mando a mi mamá $300 al mes, pero no le doy un cheque o no tengo acceso a sus cuentas para ver el depósito. Pero mi mamá puede ser un escrito, ¿verdad? Puede ser una declaración, lo que le llamamos un affidavit. Y ella va a escribir ahí, ¿sabes qué? Mi hijo cada mes me manda $300 o mi hijo cada mes es la persona que me lleva a mis doctores o se asegura que me tome mi medicamento. Esos affidavits son muy importantes. Es curioso porque cuando yo veo un caso negado y yo veo las declaraciones de los familiares y los amigos, siempre hablan de que, ay, fulanito de tal es muy una buena persona, por favor, dales el perdón, es excelente ciudadano, etcétera, etcétera. Esos documentos, esas cartas no sirven. No quiero que ustedes involucren a sus familias, a sus amigos, vecinos, pidiendo cartas que no van a tener un impacto. La mejor tipo de carta es la que documenta, la que documenta algún tipo de sufrimiento que no lo puedo documentar de otra manera, ¿verdad? Si yo estoy tratando de comprobar de que le mando dinero a mi mamá y no puedo comprobarlo de otra manera, mi mamá va a hacer una carta diciendo, mi hijo me manda $300 cada mes, ¿verdad? Ese es el tipo de carta que es importante. Puede hablar también de que mi esposa es la mejor persona del mundo y buena ciudadana y todo lo que quieras, pero lo importante ahí es comprobar de que
me manda $300 al mes. Entonces, otra vez, no nomás es hacer cartas por hacer cartas. Aquí no queremos mandar un perdón así de grande simplemente nomás para agregarle más información. Queremos mandar un perdón bien hecho, ¿verdad? Porque otra vez, ¿cuál es el propósito? Tener una aprobación en la primera instancia. Queremos que sea aprobado lo más rápido posible, sin que pidan evidencia adicional, sin que haya una negación y luego tenemos que apelar y presentar otro perdón, ¿verdad? Entonces, muy importante. Ahora, ¿cómo comprobamos todo esto? La manera que lo comprobamos, lo más importante viene siendo, necesitamos forzosamente hacer una declaración. ¿Quién tiene que hacer esa declaración? El qualifying relative, ¿verdad? En este caso, yo voy a hacer una declaración para mi esposa. Yo soy el que va a ser impactado por su ausencia, ¿ok? Mi declaración incluye cómo nos conocimos, un poquito sobre mi historial, cuándo me vine a vivir a Estados Unidos, cómo me inmigré, un poquito sobre mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, etcétera, mis hijos, ¿verdad? Todo eso como background, como información que respalda lo que voy a presentar. Si yo sufrí algún tipo de violencia cuando era niño, tal vez un abuso sexual o una violación o algo de esa naturaleza, es importante que lo escriban. Este documento, aunque sea vergonzoso, aunque sea traumático, aunque sea cosas que no queremos estar escuchando o recordando, definitivamente es nuestra oportunidad para tener un caso exitoso. Entonces, no se queden en, no quiero platicar de eso. Es muy importante que lo mencionen, ¿verdad? Y lo hagan en una declaración. Si alguien quiere información de cómo hacer esa declaración, mándenos un mensaje, un enlace, un mensaje aquí privado y nosotros le mandamos un guía que nosotros le damos a todos nuestros clientes de cómo hacer la carta del perdón. ¿Qué otras cartas necesitamos? ¿Necesito una carta de mi esposa? Sí. Necesito una carta de mi esposa solamente si va a apoyar información que yo voy a poner en mi carta. Otra vez, la carta de mi esposa solamente es fuerte si apoya o respalda algún tipo de argumento que yo no puedo respaldar de otra forma. Es decir, si yo estoy pagando renta y pago $1,500 de renta, ¿cuál es el mejor comprobante? El contrato de renta, el recibo de renta, el cheque que yo le doy al dueño de la casa. Una declaración de mi esposa no me ayuda en eso. Una declaración de mi hermana o mi mamá no me ayuda en eso. Ahora, ¿qué tal si yo le pago a mi mamá $1,500 de renta? O el dueño de la casa, yo le pago $1,500, pero no hay un contrato, no me da recibos, siempre le doy efectivo, es un contrato más informal de palabra. Entonces ahí yo quiero una declaración, ya sea de mi esposa o del dueño de la casa, que diga, sí, esta persona me está dando $1,500 al mes, ¿verdad? Otra vez, la carta solamente va a estar ahí para apoyar mi declaración. Mi declaración es la más importante. La declaración de mi esposa es importante también, pero solamente si apoya lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, no incluyan cartas innecesarias adicionales simplemente para agregar evidencia y hacer el argumento más grande, más pesado, ¿verdad? No queremos eso, simplemente queremos un argumento bien hecho y se la queremos hacer fácil para el oficial que la apruebe. Nosotros, como puede ver, este es nuestro checklist, lo que nosotros manejamos cuando hacemos un perdón, se los enseño aquí. Este checklist nos ha ayudado muchísimo porque es muy sencillo, nos vamos parte por parte. Entonces hablamos con el cliente y le decimos, necesitamos comprobar esto. Ahora, todo esto no necesariamente aplica a todos mis clientes, ¿verdad? Entonces, si no aplica algo, pues obviamente no lo tenemos que incluir, no tenemos que estar tratando de fabricar evidencia innecesaria. Lo que queremos incluir es lo que hace tu historia única, ¿verdad? Y eso es importante, porque repito, como empecé este segmento, yo sé que existe el sufrimiento, yo sé que la ansiedad está ahí, yo lo veo cuando mis clientes se sientan enfrente de mí, están llorando y están los hijos preocupados por el futuro de sus hijos. O sea, no estamos mintiendo, no estamos fabricando información o evidencia. A veces es difícil documentarlo, pero esa parte nosotros le ayudamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula, se podría decir? Porque está la parte arte de lo que hacemos y está la ciencia. Y la ciencia, lo que hacemos es más matemático, más lógico. Acuérdense, ese es un argumento legal. Los oficiales que ven estos perdones ven puros perdones todo el día. Y si ustedes piensan que su historia es difícil, espérese a la historia del vecino, ¿verdad? Ellos tienen, si usted dice, pues es que yo tengo diabetes y alta presión, sí, pero el vecino tiene cáncer. Si dice, yo sufrí mucha pobreza de mi juventud, sí, pero el perdón que acababa de ver, la persona sufrió violencia doméstica o abuso sexual, ¿verdad? Entonces siempre hay una historia más impactante que la mía.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Hacérsela fácil al oficial que nos apruebe. Ven muchos casos todos los días. Es todo lo que se dedican esos oficiales. Y si nosotros no se las ponemos fáciles, no van a ver 200 o 300 o 400 páginas. Y, no se las queremos hacer imposible para que ellos vean nuestro caso. Queremos hacérselo fácil, ¿no? Entonces, pues sí, eso es básicamente lo que viene siendo un perdón. Repito, la manera que nosotros empezamos nuestro análisis es: 1, ¿necesito el perdón, sí o no? Si no lo necesito, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo, no pierda el dinero. No le pague a una persona que le haga un perdón innecesario. Mucha gente viene conmigo y me dice: me quitaron la visa, necesito un perdón. No es cierto, no necesita un perdón. No siempre, mejor dicho. A veces sí necesita un perdón y a veces no. Pero no hay un perdón que yo nomás mando así nomás en el aire. El perdón tiene que estar ligado a algún tipo de proceso de residencia o de visa, ¿okay? Entonces, el primer análisis es: ¿necesito un perdón, sí o no? Lo segundo, ¿cómo compruebo si mi esposa o mi familiar que estoy migrando, cómo compruebo que yo voy a sufrir si la persona no está en Estados Unidos? Y lo tengo que ver de 2 puntos de vista. 1, si yo me quedo en Estados Unidos sin mi familiar. 2, si yo me voy con mi familiar fuera de Estados Unidos y me reubico en un país nuevo. Y esa segunda parte mucha gente le falla, ¿no? Si necesitan información del perdón o quieren ayuda en armar su perdón o su proceso migratorio, por favor, mándenlos un mensaje y aquí Lorena les programaría una cita conmigo para ver su caso particular, donde nosotros vamos otra vez a analizar si hay una necesidad de un perdón y 2, si hay una necesidad, cómo es la mejor forma de comprobarlo, ¿verdad? Muy bien. Por hoy es todo lo que yo tengo. No sé si haya algunas personas que quieren hacer una pregunta para mí, Lorena. Sí, Jorge Sánchez nos pregunta. Él tiene 3 hijos nacidos en Estados Unidos, todos son mayores de edad. La mamá de los niños es residente, no está casado con ella, pero viven juntos desde hace casi 30 años. ¿Qué probabilidades tiene de arreglar? Muy buena pregunta, Jorge. Y perdón, no sé si fallé la parte. ¿Tiene 3 hijos ciudadanos americanos? Sí. ¿Y qué edad tienen sus hijos? Mayores de 21 años. Mayores de 21. Entonces, Jorge, definitivamente tienes una oportunidad para presentar una solicitud para inmigrar por medio de tus hijos, verdaderamente. O sea, yo lo haría por medio de un hijo, simplemente porque es más fácil y más rápido que un hijo que te pida a que te pida una esposa residente. Es un poquito más, el tiempo es más corto. Hay una visa disponible inmediatamente por medio de esposas ciudadanas americanas, por medio de hijos ciudadanos americanos, y por medio de esposas hay un tiempo de espera de más o menos 1 año, 10 meses. Entonces simplemente es un poquito más largo el proceso. Ahora, tenemos que analizar si necesitas un perdón, y si necesitas un perdón y tus papás no son residentes o ciudadanos americanos, entonces ahí sí te voy a recomendar de que tú y tu pareja se casen para que tengas ese qualifying relative que mencioné cuando hablábamos del perdón, ¿no? Pero definitivamente presenta una petición por medio de tus hijos. Si necesitas ayuda con eso, déjanos saber y con gusto te programamos una cita. Gracias por la pregunta, Jorge. Muy bien. Leonor Hernández Castro nos pregunta. Ella fue deportada hace 6 años. Tiene 5 niños que son ciudadanos de Estados Unidos. Su padre es ciudadano también. Necesita que la ayuden para saber qué puede hacer con su caso. Ok, entonces lo primero que tenemos que saber, Leonor, es: 1, ¿fuiste deportada sí o no? Entonces, deportación es un área media, ahí tenemos que tener cuidado. Hay 2 maneras de que la persona pudo haber sido deportada. La primera es si la deportaron al ingresar a Estados Unidos, un proceso que se llama Expedited Removal. En español se traduce más o menos como deportación expedita. Sí, más o menos, ¿no? Deportación expedita. La segunda manera que una persona puede ser deportada es si va con un juez y el juez ordena deportación. Y la diferencia entre esos dos es de que si tengo una deportación en la garita, la deportación típicamente es de 5 años. La deportación por un juez típicamente son 10 años. ¿Okay? Es el castigo. Ahora, eso es independientemente de todas las infracciones migratorias, como el estar en Estados Unidos sin documentos, declararme ciudadano americano, enseñar documentación fraudulenta, cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, queremos, 1, asegurar de que fui deportado y que no me dieron salida voluntaria. 2, ¿cuál es la infracción de por cuál piensa usted que fue deportada? ¿Cometió una infracción adicional como fraude o estar en Estados Unidos sin documentos? Esa es la segunda. Tercero,
Si sus hijos son mayores de edad, no sé si sus hijos sean mayores de edad o no, pero si sus hijos son mayores de edad, mayor de 21 años de edad, mi recomendación es de que presenten una petición para usted, Leonor, y si necesita un perdón, que se escuche que probablemente sí lo necesitará, el perdón se hace por medio de su padre ciudadano americano. ¿Okay? Otra vez, no hay perdón por medio de hijos, solamente hay perdón por medio de esposos o padres, y ahí hay una oportunidad de pedir el perdón por medio de su papá. Gracias por la pregunta, Leonor. Avan Asener pregunta, dice, yo viví 3 meses en Los Ángeles y mis hijas me quitaron mi visa, ¿necesito perdón? Ella y sus hijas vivieron en Los Ángeles, entiendo. Las niñas fueron a la escuela 3 meses allá, su esposo es ciudadano y a ella le quitaron la visa, ¿necesita un perdón? ¿Sus hijas ciudadanas americanas o no? No menciona. No menciona. ¿Y dice que su esposo es ciudadano americano? Sí. Entonces, ahí hay una parte que es un poquito, que estamos notando mucho que el consulado está haciendo ahorita. Y viene siendo que cuando yo me vengo a vivir a Estados Unidos con una visa de turista y me traigo a mis hijas o a mis hijos con la visa de turista también, a mí me clasifican como lo que le llamamos alien smuggling. Se escucha muy fuerte, pero es equivalente a un pollero, básicamente. Es básicamente como si me hubieran pagado por meter a gente en una cajuela y cruzarlas por la garita, ¿no? Entonces se escucha muy fuerte y desafortunadamente la clasificación es demasiado amplia. Inmigración hace este tipo de clasificaciones que verdaderamente para mí no tienen sentido, pero a la hora sí estamos viendo que el consulado se está poniendo más difícil con estos temas. Si te quitaron la visa porque tus hijas también tenían visas de turista y se vinieron a vivir y estudiar, mejor dicho, aquí en Estados Unidos, es posible que te quitaron la visa por alien smuggling. En ese caso sí vas a necesitar un perdón, es casi un hecho. Si te quitaron la visa porque estuviste viviendo en Estados Unidos, probablemente no, porque nomás viviste 3 meses. Entonces, la infracción no es vivir sin documentos en Estados Unidos. La infracción es vivir más de 180 días. ¿Okay? Y cuando una persona vive más de 180 días o 6 meses en Estados Unidos, le dan un castigo de 3 años. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo me puedo regresar a vivir a México por 3 años y después regresar sin la necesidad de un perdón. O en esos 3 años puedo pedir un perdón. Ahora, como mencioné hace unos minutos, el perdón es por medio de mi pareja, por mi esposo o mi esposa o por medio de un padre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Ahora, si duré más de 180 días y me quedé 365 días o más, entonces el castigo se convierte de 3 años a 10 años. ¿Cuáles son mis 2 opciones? Irme a vivir a México por 10 años y luego regresar sin la necesidad de un perdón, o en esos 10 años pedir un perdón. ¿Okay? Eso es lo que le llamamos un castigo sencillo de 10 años y no hay que confundirlo con el castigo permanente de 10 años. Si quieren una explicación, creo que hace unas 2 o 3 semanas platicamos sobre la diferencia entre el castigo permanente y el castigo sencillo. Lo pueden revisar aquí en Facebook, o si necesitan un poquito más de información me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto le programamos una cita. Gracias. Una pregunta más y creo que va a ser la última pregunta del día. Si otras personas tienen preguntas, Lorena, por favor, me las haces llegar fuera de Facebook y se las podemos contestar directamente por medio de un mensaje privado. Pero una pregunta más en vivo. Maleni Telles pregunta, tengo 2 niños y quiero arreglarlos. Soy ciudadano naturalizado. Gracias por su atención y nos pide una respuesta. Excelente. Entonces, si son menores de edad, hay una visa disponible directamente para ellos. El proceso para inmigrarlos va a depender si los niños están fuera del país o están dentro del país, dependiendo también de la edad de ellos, si están en Estados Unidos, cómo entraron a Estados Unidos. Entonces, esos detalles lo podemos platicar más en consulta, si gustan, en una cita 1 a 1 aquí en la oficina. Pero típicamente una petición para unos hijos menores de edad es una petición relativamente fácil y rápida. Si la hacemos por medio del Consulado de Ciudad Juárez, por ejemplo, el trámite por lo general va a tardar ahorita como unos 9 meses, 10 meses por ahí. Si lo hacemos dentro de Estados Unidos tarda entre 6 a 8 meses. Y otra vez dependiendo en cómo haya ingresado el menor aquí a Estados Unidos. El hecho que eres ciudadano americano, recuerda, el hecho que eres ciudadano americano le da la oportunidad de que cuando tus hijos inmigren, cuando ellos ya sean residentes, tengan su green card y estén dentro de Estados Unidos, ellos pueden adquirir automáticamente la ciudadanía del papá, del peticionario en este caso. Pero solamente si inmigran y se vienen a vivir a Estados Unidos con su papá antes de que ellos cumplan 18 años de edad.
Entonces es importante que lo hagan lo más pronto posible. No es un trámite muy tardado, pero definitivamente algo que quieren hacer lo más pronto posible. ¿Ok? Perfecto, pues esas son las preguntas del día de hoy. Esta es nuestra programación. Estamos aquí cada semana dando información completamente gratuita aquí por medio de Facebook Live. Verdaderamente una plataforma impresionante. Estamos recibiendo muchísimos mensajes y verdaderamente para nosotros un gran placer estar aquí con ustedes. Les quiero recordar para aquellas personas que están en el área de San Francisco y quieren asistir a nuestro evento completamente gratuito, la primera vez, probablemente la única en mucho tiempo que vayamos a estar en San Francisco, yo pienso, el evento es otra vez en el Women's Building, el 26 de septiembre, martes 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Hay un enlace aquí en nuestra página de Facebook. El domicilio de The Women's Building es 3543 calle 18 en San Francisco, California, 94110. Hay un registro que pueden aquí ver un enlace directamente en Facebook o háblenos a nuestras oficinas al 619-662-2170, 619-662-2170. Otra vez es martes 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Si están en el área de San Francisco, San José, Oakland, cualquier área, es una gran oportunidad. Llevamos 2 años haciendo estas pláticas con muchísimo éxito. Verdaderamente no se van a arrepentir. El espacio es limitado. Afortunadamente el Women's Building nos ofreció ahí un pequeño espacio, pero de todos modos es un espacio algo pequeño, pero definitivamente vale la pena. Todavía hay un par de espacios disponibles. Mándenos un mensaje, regístrense directamente por medio de Facebook o llámenos al 619-662-2170. Les quiero recordar también sobre otro seminario que vamos a tener ahora en Tijuana el 27 de septiembre, el miércoles 27 de septiembre en el CRIT de Baja California. Desafortunadamente, como yo voy a estar en San Francisco, no voy a estar dando esta presentación en el CRIT, lo va a estar dando el licenciado Guillermo Carrasco, abogado que se encarga de nuestra oficina de Tijuana. Y él va a estar dando la presentación en el CRIT de Baja California, que es en Tijuana, el miércoles 27 de septiembre a las 7 de la tarde. Si quieren registrarse para el seminario de Tijuana, hay un enlace también por medio de Facebook o nos pueden marcar a nuestras oficinas en Tijuana 664-622-5442, 664-622-5442. Si quieren más información de cómo programar una cita aquí con nosotros en nuestra oficina en San Isidro, 325 East San Isidro Boulevard, San Isidro, California, 92173. Nuestros números de teléfono aquí en la oficina de nuevo 619-662-2170 y nuestras oficinas de Tijuana 664-622-5442 o mándenos un correo electrónico. El correo es hola@unionlawgroup.com. Muchas gracias por estar con nosotros. A la próxima vamos a estar platicando de otros temas de inmigración, a lo mejor ya con mejores noticias sobre DACA. Verdaderamente queremos, después de unos meses ahí frustrantes, queremos buenas noticias y espero estar compartiendo más información positiva con ustedes en las próximas semanas. Gracias por estar con nosotros y que tengan muy buena tarde. Adiós.